su hermano y lo somete a los más ruines vejámenes. Almagro clama pidiendo que Francisco Pizarro acuda al Cusco, pero este dilata constantemente su marcha hacia esa ciudad y deja hacer a su hermano Hernando, quien ordena la ejecución de Almagro. Estos episodios nos presentan, de acuerdo a lo que dice el doctor García, a un Pizarro que sabe actuar hábilmente por interpósita persona y que procura no tomar decisiones radicales para no caer bajo las garras del engranaje legalista de la corona. Pero la rebelión de Manco Inca le iba a plantear a Pizarro y a quienes lo sucedieron en el mando del Perú un problema insoluble. Al llamado de auxilio acudieron hombres procedentes de Nicaragua, Guatemala, Panamá, México, y una vez conjurado el peligro, decidieron quedarse en el Perú y pedir un pago a sus servicios, obviamente inflados. Todos ellos aspiraban a gozar de una encomienda y ya no existían ni indios ni tierras que no estuvieran encomendados. El desconocimiento geográfico hizo que Pizarro diera a sus hermanos y a su núcleo duro de Trujillo de Extremadura unas encomiendas de extensión realmente increíble y con un número de indígenas muy grande para que les tributaran. Aquí también hay que tomar en cuenta que las enfermedades traídas tanto por los españoles como por los esclavos negros produjeron una gran mortandad entre los hombres del Tahuantinsuyo, cuyos organismos desconocían las infecciones de los conquistadores y sus acompañantes. Sobre este tema incide muy claramente el doctor García en su libro. Pizarro se dedicó por completo a la fundación de ciudades, a encaminar nuevas conquistas y sobre todo a Lima, en donde radicaría hasta su muerte. Él en ningún momento tuvo la idea de retornar a España para gozar allí de sus riquezas y blasones. En su testamento insiste en que quiere ser enterrado en Lima. Dedica sus últimos años al inicio o culminación de obras destinadas a mejorar la calidad de vida en la capital de su gobernación. Lleva una vida sosegada, no abandona su afición por el juego de las cartas ni a los bolos, viste con sencillez y es un vecino más de la ciudad. Desgraciadamente Pizarro no supo frenar la ambición y la soberbia de su secretario Antonio Picado, quien fue pieza clave para despojar a los almagristas, no solo de sus encomiendas, sino incluso negarles la posibilidad de ganarse la vida. La demora en llegar a Lima de Cristóbal Vaca de Castro, quien traía el encargo de dilucidar los límites entre las gobernaciones de Diego de Almagro y Francisco Pizarro, llevó a la desesperación a los almagristas que vivían en Lima, quienes se confabularon para asesinar a Pizarro, lo cual conseguirían. El gobernador y marqués tuvo que ser enterrado en la noche y a escondidas para evitar que se vejara su cadáver. Su casa fue saqueada y ni siquiera tuvo el consuelo de la confesión antes de entregar su alma al Creador. Todos estos episodios los analiza con notable sutileza e inteligentes apostillas el doctor Alan García en este libro, que sin duda constituye un aporte sustancial de primerísima importancia para la bibliografía de la época de la conquista. Quisiera terminar estas palabras recordando lo que dijo Raúl Porras, resumiendo lo que significó Francisco Pizarro para nuestra historia. Pizarro es, a pesar de todas las negaciones, uno de los más grandes forjadores de la peruanidad. Dio el nombre del Perú, desconocido antes de la llegada de los españoles, y con él ingresó a la leyenda y a la historia de la cultura universal, y dio también definitivamente el área del espacio peruano y el espíritu encarnado en la religión y en la lengua. Pizarro es en efecto el modelador de nuestra figura geográfica. Tuvo la intuición y la sensibilidad del Perú
y le dio por inspiración propia y certera las fronteras que hoy sentimos como nuestras todos los peruanos. Muchas gracias. Ya que podré decir. Muy bien, ¿eh? Ha citado usted el tema muy bien. Doctor Héctor López Martínez, señor Jaime Carvajal, representante de librerías Crisol y Titanium Editorial, señores parlamentarios, señoras y señores embajadores, distinguidos exministros, amigos, queridos alumnos de la maestría. Primero, un profundo agradecimiento porque hayan distraído ustedes sus actividades normales para venir unos momentos a este acto académico. Y en segundo lugar, mi profundo agradecimiento al inmenso honor que me hace el que este libro, hecho por un hombre político, con diversas profesiones, pero finalmente un político, haya sido presentado por el notable intelectual, historiador y periodista Héctor López Martínez, que ciertamente de estos temas conoce desde mucho antes y más profundamente que yo. Debo agradecer también a algunos amigos como Agustín Figueroa, Hugo Neira, ausente del Perú en este momento, y José Antonio García Belaúnde, que se dieron el trabajo también de leer este texto y hacer algunas sugerencias y apostillas. Pero la circunstancia de ser Héctor López Martínez quien lo presenta, en verdad es un homenaje que tal vez este pequeño libro no merece. Este libro está dedicado a Chalcuchímac, porque en medio de la inmensa confusión que significó la presencia de la vanguardia española encabezada por Pizarro en 1532, sobresale sin lugar a dudas un personaje que es Chalcuchímac. Y sobresale por múltiples razones. Una de ellas, la que respeto profundamente, es que entregado por Atahualpa a los españoles, torturado por los Pizarro, fue condenado por los orejones cusqueños como una prueba de la fidelidad de Pizarro para con la continuidad del imperio a través de Manco Inca, y llevado a la hoguera, a diferencia de muchos otros y de su propio amo y señor, no renunció a su religión original. Y en medio de las llamas, dicen los cronistas, se escuchaban sus voces invocando a Pachacámac. Si algo respeto en el mundo es la lealtad, la afirmación y la continuidad de una personalidad que a pesar del dolor, del temor, y aún de saber por su propia religión que quemado el cuerpo no tendría vuelta atrás su vida, prefirió mantenerse firme a sus creencias. Y este general indígena, jefe de las tropas atahualpistas del centro estacionadas en Jauja, es alguien al que quería rendir homenaje dedicándole este libro. Pero, ¿por qué haber escogido Pizarro como un personaje para hacer a través de él un estudio aplicando los elementos de la ciencia política? Yo soy profesor de teoría del cambio político y mis alumnos de ahora y de antes saben que estudiamos desde Aristóteles a Polibio, a todos los que han hablado del porqué del movimiento político, bien por el impulso de fuerzas económicas o por la mecánica incesante de rotación de las élites como Pareto y Mosca han explicado, o como fuerza de todos que participan de alguna manera grande o pequeña en el poder,
de presionar y de concertar a través de lo que se llama modernamente la poliarquía. ¿Por qué haber escogido a Pizarro para aplicar todas estas teorías como un ejercicio concreto de comprensión? Y es que desde niño escuché con fruición y admiración los ecos sonoros, modernistas de Chocano cuando recitaba su poema Los caballos de los conquistadores. Y Chocano intentaba explicarnos que no habían sido solamente los guerreros de tizonas y estandartes, sino la fuerza, la presencia, la novedad del caballo con su fortaleza y su heroísmo también, estampando sus herraduras en los tórridos manglares, dice, en las soledades, lo que había dado fuerza a la conquista. Porque para cualquiera de nosotros fue siempre un misterio cómo un pequeño grupo de 162 hombres, según dice la historia que conocimos, pudo adentrarse en un territorio de millones de kilómetros cuadrados, de millones de habitantes, y con un golpe de mano hacerse de ese inmenso territorio el más grande que Europa hubiera podido conquistar hasta entonces. ¿Cómo este pequeño grupo pudo hacerlo? Y esa pregunta me llevó a escoger el ejemplo de Pizarro para aplicar toda la teoría política en aquello que fuera aplicable. Y ese es el sentido del libro. Es un curso de teoría política a través de la figura de Pizarro. Porque no dejo de ser profesor, aunque me haya tocado ser presidente alguna vez y funcionario de mi patria. Naturalmente, algunos, entre ellos mi madre, que también leyó el original del libro, se preguntaban, ¿y por qué has escogido esta figura antipática en la historia peruana? Le dije, porque tú también desciendes de Pizarro o de algunos de los que vinieron con Pizarro. Y no podemos ignorar eso por una interpretación histórica, muchas veces sesgada, como ha mencionado el doctor López Martínez, que reduce Pizarro a la condición del analfabeto, primitivo, elemental, sanguinario, ávido de riquezas, dispuesto a asesinar y a masacrar. Y esa no es la exacta verdad. Advierto desde el comienzo, no soy pizarrista, porque mi parte indígena, que es importante, me dice que ojalá no hubiera ocurrido eso. Pero tampoco soy antipizarrista, porque intento ser científico y a cada personaje hay que ubicarlo en su tiempo. Y porque todos sabemos que si Francisco Pizarro llegó en 1532, después de varios intentos, pudo ser Simón Pérez, o Gabriel García, o Javier Velázquez, algún conquistador de entonces, el que llegara en 1580 o en 1550, pero de todas maneras iban a llegar. De manera que el problema no es Pizarro, era la expansión del mundo renacentista hacia nuevas zonas. ¿Por qué convertir a las personas, me pregunto a veces yo como político ahora, en chivos expiatorios de los procesos, sin comprender los procesos en su conjunto? De todas maneras, alguien iba a llegar y con él iban a venir la peste bubónica, el mal de bubas, como se decía, del que murió Almagro ciertamente antes de ser ahorcado en la prisión, ya estaba virtualmente agonizante, la viruela, la peste bubónica. Todo eso no vino por maldad de un personaje, porque esas mismas enfermedades diezmaron la población europea de la Edad Media, ocasionando decenas de millones de muertos, también en Europa. Entonces, diezmar las poblaciones
Eso era parte del avance, del progreso, de la expansión, de la globalización que entonces se produjo y que era inevitable. Pero vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo este porquerizo analfabeto logró articular a este pequeño grupo de 62 caballos y 106 infantes para que pudieran vencer a una población que podía ser militarmente de varios millones de personas, adultas en edad de portar armas, piedras o cualquier instrumento, y lo que es más importante, valerse de la cordillera y de sus pasos para detener cualquier avance, porque el caballo es importante, pero no en los pasos de la cordillera. La pólvora es novedosa, pero una pólvora apuntando hacia arriba en la cordillera es ineficiente. Y además el arcabuz que entonces se trajo, que no era el mosquete que llegó en 1541 en las guerras civiles, si no me equivoco, doctor, tenía apenas un alcance efectivo de 20 metros. De manera que todo aquello que se presenta, era inevitable que estos vencieran porque traían caballos, traían hierro, traían pólvora, armaduras. Es absolutamente relativo. La respuesta real es que había un hombre político detrás de todo eso, emitiendo mensajes, publicidad básica de entonces, en dirección al campamento, primero de los caciques y después de Atahualpa, presentándole circunstancias que lamentablemente Atahualpa adquirió como si fueran realidad, haciendo propaganda, como lo haría un político moderno. Y este Pizarro logró articular una federación de alianzas impresionante con el Chimo Cápac, el gran jefe de la Federación Chimú, con todos los caciques, desde algunos de la isla Puná hasta los de Reque, Lambayeque, etcétera, los Tayanes, y fue con ellos, y usándolos de vanguardia, que pudo orientarse en la cordillera, pero básicamente haciendo saber a Atahualpa que debía esperarlo en la cordillera y no interceptarlo como planteó Rumiñahui en el ascenso de la cordillera. Era un hombre político que supo hacer alianzas, que supo estacionarse en el norte, en Piura, en un momento, por 4 meses, estableciendo esas alianzas. Sí, Hernando de Soto, el impetuoso, el vanidoso, no en vano había venido al Perú con una de las primeras mujeres y debía lucirse ante ella, y eso Pizarro lo detectó inmediatamente. La impetuosidad de Soto no era solamente su ambición, sino su afán de lucimiento ante su doña. Si Hernando de Soto hubiera conducido la conquista, se hubiera adentrado en una gran cabalgata por la cordillera y le hubiera ocurrido lo que pasó en 1536, cuando Pizarro envió 4 sucesivas expediciones y perdió más de 300 hombres con los mismos indígenas, que supieron detener esas expediciones con caballos y con pólvora en la cordillera. Rumiñahui le planteó a Atahualpa hacer lo mismo, interceptarlos en los pasos de la cordillera, hacer huecos para que los caballos mancaran, pero Pizarro había tenido previamente una entrevista con un tristemente célebre llamado Maizahuilca, enviado por Atahualpa, y a él le dio una versión, una imagen, y en sus 2 entrevistas le presentó una forma de entender la relación españoles-Atahualpa que Maizahuilca compró, adquirió como cualquier producto y objeto. Y es por eso que Atahualpa, confiado en la versión de Maizahuilca, bien manipulado por Pizarro, recibió sin un arma en la plaza de armas de Cajamarca a Pizarro. Eso es algo que la historia no cuenta.
Hernando Pizarro, todos los cronistas mencionan, y el propio Atahualpa, al día siguiente de su captura, que entró sin un arma, porque estaba confiado en que su sola presencia espantaría a estos extranjeros, y la única previsión que tomó es que detrás de las murallas de Cajamarca se situaran algunos batallones indígenas sin armas, con sogas, para amarrar a los fugitivos. Pero esto es producto de lo que Pizarro hizo pensar a Atahualpa a través de su enviado Maizahhuilca. Eso se llama propaganda política. Y entonces yo le respondo a nuestro gran poeta José Santos Chocano: no fueron los guerreros solamente, pero tampoco los caballos, ni la pólvora, ni el hierro, ni el conocimiento renacentista de la biología, de la historia y de la astronomía. No. Fue fundamentalmente que había un hombre sistemático, políticamente pensante, que se llamó Francisco Pizarro. ¿A qué llamo un hombre políticamente pensante? Es aquel que tiene reglas de acción y que las organiza en un sistema de acción. ¿Qué es un sistema de acción? Es un conjunto de elementos en el cual usted ordena las formas en que responde a cada circunstancia. Yo he seleccionado 15 reglas de acción de Pizarro. ¿Pudo tener más o menos? No lo sé. ¿Fue consciente de ellas? No lo sé. No lo dejó por escrito. No sabía escribir. Pero sí es claro que tenía un sistema de acción política que le permitía responder de manera parecida a diversas circunstancias. Para esto he tomado, obviamente, conceptos de Bertalanffy, de Talcott Parsons. Un sistema de acción es un conjunto de reglas que permite adaptarse, señalar fines, integrar a los miembros de un grupo y motivarles el alma para continuar trabajando. Y cada una de las 15 reglas que seleccioné pueden organizarse dentro de un sistema de acción. Lo que sostengo es que este hombre, dicen analfabeto, 80% de la población europea era analfabeta, porque apenas 10 años después, antes de su nacimiento, había comenzado a trabajar la imprenta de Gutenberg. De manera que esa no es una acusación ni un demérito. Este hombre que no pasó por una universidad resultó más sabio y más pensante que otros conquistadores, como Hernán Cortés, que sí fue estudiante de Salamanca, que sí fue bello y joven, mucho más joven que Pizarro, como, y perdone el error en que incurrí, Sarmiento de Gamboa, latinista que sí estuvo con la reina y que planteó con la reina de Inglaterra y que planteó en algún momento una aventura gigantesca como cerrar el estrecho de Magallanes para que todo el Océano Pacífico y la China fueran de España. Mentalidades inmensas. O la del propio Hernando de Soto, que partió a descubrir el Mississippi y la Florida. Mentalidades renacentistas, como dice el célebre Burckhardt en su estudio de las personalidades renacentistas, porque el Renacimiento creó gigantes de pensamiento. Entonces, tesis 1 es la siguiente: ni los caballos, ni la pólvora, ni el hierro, solamente. Había algo atrás que era el alma política. Lo otro es mecánica. Es como tener un movimiento con muchos locales físicos, pero si falta espíritu, no hay movimiento político. Y en este caso usted puede tener todos los caballos que quiere y la pólvora, pero fracasa como Pascual de Andagoya, o fracasa como Alonso de Ojeda cuando intenta llegar hasta el Perú. Pizarro era diferente. Pizarro era un hombre político. Y según me temo, de una especial inteligencia. Ahora bien, ¿y si este hombre nunca fue a una universidad, a una escuela, a una parroquia a aprender a leer? ¿Cómo pudo sistematizar estas reglas? Es posible que hubiera sido muy inteligente, seguramente lo fue, como lo demostraré después. Pero creo que en nuestra vida nosotros trabajamos de diversas maneras.
Unos vuelan aviones, esa es una forma de trabajar. Pero al mismo tiempo hay otros que juegan cartas, al mismo tiempo que son abogados o vuelan aviones o labran la tierra, juegan cartas o juegan ajedrez. Y esa es otra forma de trabajo. Lo dicen los psicólogos, la actividad lúdica en la que se entrenan los niños originalmente es también una forma de trabajo. Entonces, ustedes encontrarán en la primera parte del libro algo sugestivo. ¿Cómo actuaba Pizarro de acuerdo a estas 15 normas? ¿Cómo organizaba esas normas en este sistema de acción política? ¿Qué jugaba Pizarro? Baraja española, rocambor o tresillo. Estudiemos el tresillo y organicemos las reglas del tresillo en un sistema